Muy bien, hermano. Es un gusto siempre estar aquí con mis hermanos de Sudamérica. Y una vez más vamos a volver a Éxodo capítulo 9 para repasar un poco. Este capítulo comienza con dos plagas. Tenemos la plaga del ganado en la cual los camellos, los caballos, los asnos, ah, tenemos una enfermedad que aflige a los ganados de Egipto, pero Dios hizo una separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Y comenzamos ya a hablar del concepto de la santidad, la separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Y siempre, hermanos y amigos, este tema es muy importante en la Biblia. Dios enseña al mundo que Él ama y cuida de los hijos de Él, los santos de Él. La palabra santo, separado, significa la protección de Dios, pero además significa una forma de vivir, una forma distinta de la vida de los mundanos. Nosotros no podemos llamarnos santos si no aceptamos los términos de Dios que nos santifican. Entonces, comenzando con este concepto, pasamos también la segunda plaga de capítulo 9. Esto sería la sexta plaga, la plaga de las úlceras. Y en este caso, otra vez tenemos una amenaza de Dios frente a los dioses de Egipto. Ellos servían y adoraban, temían a varios dioses y demonios en el contexto de las enfermedades y buscaban sanación de varios dioses, y mayor de ellos es la diosa Isis, como la diosa de la medicina y de la sanidad. Ahora llegamos a la plaga del granizo, y hoy, hace poco, hubo mucho granizo aquí en Alabama. Tal vez cuando estamos platicando esta noche tendremos aquí granizo. No es mucho que tenemos aquí. Tenemos del tamaño del dedo, tal vez aquí, pero Israel y Egipto iban a ver granizo tan grande que fuera capaz de matar a todos los hombres y a todos los ganados que estuvieran en el campo. La pregunta siempre sería, ¿cómo podía haber ganados en el campo si todos murieron al principio del capítulo 9? Esto nos deja la implicación, hermanos, que estas plagas no pasaron de un día a otro, ¿no? Aparentemente había tiempo para Egipto recapacitar algo de lo que habían perdido en la otra plaga. O tal vez estaban ellos comprando ganado de sus vecinos, o tal vez de los israelitas, porque los israelitas no perdieron su ganado, sus caballos, sus camellos, sus ovejas, sus cabras y todo el ganado que había. De todos modos, comenzamos a ver que los que hacían caso, los que tenían miedo a Dios, los que tenían reverencia para Dios, escucharon la palabra de Moisés, la palabra de Jehová que llegó por medio de Moisés. Y los que creyeron la palabra de Jehová escaparon de la plaga del granizo.
Esto es un gran paso en el desarrollo del tema de Éxodo, porque el propósito de Jehová fue no solamente de extraer o de sacar a Israel de Egipto. Como ya hemos leído aquí en esta parte de capítulo 9, leyendo aquí del versículo 14, Jehová tuvo propósito también de mostrar su gloria, dándole a Faraón el honor de ser testigo de la gloria y el poder de Jehová. Y también la oportunidad de someterse al Dios Todopoderoso, de escapar de la ira de Jehová. Además, el propósito era de mostrar su gloria a todas las naciones de la tierra. Lea conmigo otra vez, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Ok? Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios entonces en Génesis 12 habló a Abraham que iba a bendecir a toda la nación de la tierra, todas las familias de la tierra, por medio de la descendencia de Abraham. Ahora, 4 siglos después, las familias o descendientes de Abraham están en Egipto. Y Dios comienza a mostrar su gloria no solamente a Egipto, pero también a todas las naciones. Imagínense, ¿cómo sería el efecto de la plaga de la sangre cuando el Nilo, este río tan grande, enorme, con mucha fuerza, llegaba al mar? Y hay muchas naciones alrededor del mar, allá de Anatolia, allá de Grecia o de Acaya, o también de la costa de Canaán, de Tiro y Sidón, y arriba donde estaban los Eteos, los Mitani. Al llegar la sangre al mar, ¿qué pasaría entonces? El mar es como cuando entra en el mar, el río cambia el color de las aguas en el mar. Y por supuesto, últimamente no sería mucho, tal vez, pero por un rato habría color de sangre en todas las regiones alrededor del mar. Y después de esto, la fama de otra plaga, de las ranas, y de montones de ranas. Hubo comercio, hermanos, en la antigüedad. Sabemos de las caravanas de comercio que tenían negocio con el oriente, con Caldea, con Babilonia, con Asiria, con las naciones más al oriente, hasta la India, hasta China. Había comercio. Y por supuesto alrededor del mar Mediterráneo se llamaba, en el medio de la tierra, hubo mucho comercio. Entonces, con el comercio hay noticias que se llevan las noticias de un lugar a otro. Todo el mundo está hablando de las plagas de Egipto, que estaban pegando a Egipto. Los insectos, la plaga de insectos y la plaga de los escarabajos, y también ahora de la muerte de los ganados y de las úlceras allá en la famosa nación de médicos y de la ciencia de medicina.
Cuando hablan del padre de la medicina allá de Grecia, esto fue una época después de la época de aquí, de Egipto. Estamos hablando de 1400 años antes de Cristo. Y la civilización de Grecia pasó algunos siglos después. Pero la gran fama de Egipto fue su ciencia en aquel entonces. Pero no podían ellos resistir el poder de estas plagas. Todo el mundo está hablando. Ahora, volviendo a Éxodo 9, nos dice aquí en el versículo 15 algo interesante porque se traduce diferentemente en la Biblia de las Américas. Y yo creo que las traducciones más modernas llevan más el sentido correcto de versículo 15. No tengo a la mano. Déjame ver si puedo encontrarlo aquí en Éxodo 9, 15. Rápidamente, déjame buscarlo. Versículo 15, aquí dice, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. El punto que se hace aquí es que el Dios Todopoderoso podía haber en un golpe fuerte, con una plaga fuerte, podía haber matado a Faraón. Pero después de Faraón habría otro, ¿verdad? Faraón, pero no solamente a Faraón. Podía haber matado a toda la nación de Egipto y no habría más problema. Podían ellos salir fácilmente. Pero existe todavía la cuestión de la fe. Dios quería sembrar la fe en Egipto, en Israel también. Pero la fama, por medio de la fama, quería comenzar a demostrar a todas las naciones de la tierra esta creencia, esta fe en Jehová, el único Dios. No hay Dios como Jehová. No hay Dios igual a Él. Esto es el gran argumento aquí de versículo 15. Cuando dice, no es que iba a matarlo. Sí, no hay evidencia que Dios mató a Faraón, mató a su hijo en la 10ª plaga. Pero no hay evidencia de la muerte de Faraón él mismo. Esto no fue el punto del versículo 15. Fue de Dios quiso mostrar su gloria y su poder para que Faraón pudiera creer, pero además para que los esclavos de Israel, que ellos creyeran y vieran. Porque el punto es, Dios iba a llevarles a Canaán. Tendrían que echar de la tierra los cananitas. Tenían que enfrentar gente muy mala, muy corrupta, con su vaso, su copa de iniquidad llenísima, para que Dios pudiera juzgarles. Lo que Dios dijo a Abraham en Génesis, en el capítulo 15. Dios no podía dar la tierra prometida a Israel o a Abraham, porque todavía no era tiempo. No era, es que no había suficiente iniquidad y culpa y corrupción. Ahora, en los días de Moisés, aparentemente, la copa de iniquidad se llenó completamente. Por completo, entonces, Dios les juzgó por su iniquidad. Pero Israel tuviera que entrar. Ellos, sin la maquinaria, los carros, los caballos, sin todas las armas modernas, tendrían que marchar hasta la frontera de Canaán, entrar y pelear y vencer a hombres de guerra, veteranos en la guerra.
es que por 17 años, cada año, salía Faraón para dominar a estas gentes de Canaán hasta los Eteos al norte, los de Mitane y para el sur. Mucha guerra cada año, mucha práctica de guerra. Y Israel, nada. Entonces, para enfrentar esta guerra tendrían que tener fe en Jehová. Tendrían que confiar completamente en Jehová. Porque los santos de Jehová están protegidos por Jehová. Es que siempre ha habido supersticiones entre los indígenas y estoy luchando un poco con los avisos que llegan del mal tiempo. Ahora hay otra orden de emergencia, pero no oigo nada de sirena. Tal vez un aviso de inundación o de una tormenta fuerte. De todos modos, vamos a seguir hablando. Él habla de granizo tan fuerte que nunca hubo. Hay varios detalles de eso que me parece interesante. Los pronósticos, y cuando estaba allá abajo en mi lugar de seguridad, estaba mirando los avisos y el hombre en quien yo confío, dando avisos y viendo los mapas y hablando de estas tormentas y dónde van a aparecer. De un minuto a otro no saben dónde va a llegar el tornado. No saben dónde va a llegar la tormenta o el granizo. Dicen en general, tal vez aquí, tal vez allá, pero no podían hablar con confianza 15 minutos de antemano. Aquí Jehová anuncia 24 horas de antemano. No solamente que habría granizo, pero también dónde iba a caer y dónde no iba a caer. Porque no iba a tocar a Israel, pero sí iba a tocar a Egipto. En segundo lugar, ¿dónde está Egipto? Está en una zona grande que se llama el desierto de Sahara. ¿Okay? Este desierto, ¿cuánta lluvia cae allá en Egipto? No hay agua en Egipto, solamente el Nilo, ¿verdad? No hay, de todo el año, tal vez menos que una pulgada. ¿Cómo sería en milímetros, algo así, o de centímetros? Muy poca agua cae en todo el año de Egipto. Ahora, dice Dios, habrá granizo. ¿Qué es granizo? Granizo es agua. Agua congelada. Y una tormenta tan grande que el agua cae, pero el viento le empuja arriba y se congela otra vez con más agua y cae. Y antes de llegar a la tierra, los vientos le tiran otra vez arriba y se congelan otra vez con más agua. Varias veces hasta que haya una bala tan grande de agua congelada que tiene tamaño suficiente para pegar a un animal como un caballo o un caballo y se muere. Esto es granizo enorme y pesado. Así declara Jehová. En una tierra que no tiene tormentas, no tiene agua, casi nunca hay lluvia, casi nunca cae del cielo. Ahora, por declaración de Jehová, habrá una tormenta, pero no solamente una tormenta, pero tormenta de granizo. Y con el granizo también fuego, dice, truenos, tronando. Y cuando leemos la historia aquí,
vemos que los truenos, tantos truenos, era constante el sonido, con tanto ruido constante. Esto indica que rayos, relámpago, relámpago. ¿Y por qué fuego? Porque el relámpago cuando pega el árbol, enciende el árbol y sale fuego. El fuego del cielo viene con la tormenta. Hasta hoy es así. Yo he visto árboles pegados por un relámpago y se enciende, mata el árbol. Porque cocina el árbol con el fuego de relámpago, de electricidad, con tanta fuerza. Le cocina y queda seco y entonces comienza a encenderse y quemarse y el fuego está en todas partes. Y en este caso, lea conmigo, no solamente habla del granizo, habla de fuego. El 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Fuego mezclado con el granizo. Tan grande cual nunca hubo en tierra, en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Ahora leyendo, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Está hablando Faraón, está gritando. ¿Por qué? Hay truenos. Que cesen, dice, que cesen los truenos de Dios, que cesen. Cada vez que hay trueno, hay rayo, hay relámpago que está pegando la tierra, que está tronando, encendiendo, hay fuego, hay granizo al mismo tiempo, pegando toda cosa viva. Entonces los árboles pegados por el granizo y también encendidos por los relámpagos. Es un incendio enorme. Y hablando de la fama, esto sería grande. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía, Egipto es tierra seca, no hay lluvia, no hay tormenta, no hay granizo en Egipto. Pero ahora mire, ¿y por qué? Porque un profeta de Jehová declaró que Faraón tenía que soltar, tenía que dejar salir a esta nación de esclavos. Y no aceptó, no obedeció la voz de Jehová. Entonces llegó esta plaga, esta maldición desde el cielo, y la diosa del cielo de ellos se llama Nut, con N-T. La madre que tiene los dibujos y muy hermosos que tienen allá en las tumbas de Egipto. Uno puede ir allá y para visitar los museos y también las pirámides y los templos. Hay muchos templos de esta época de los egipcios. Podemos ver estas pinturas porque tienen tinta, tienen colores. El color azul es el color de la diosa de Nut. Entonces están los pies de un lado y los brazos y ¿cómo se llama? Arco, ¿verdad? En el cielo es la madre del cielo, la Nut. Ellos adoraban a ella para proteger a sí mismo de los peligros del cielo. Ahora ella no puede hacer nada.
Hermanos, me gustaría pasar un poco de tiempo otra vez hablando de lo que dice la Biblia de este concepto de la protección de Israel. Ya hemos mencionado. ah, déjame, déjame llevarnos a Apocalipsis capítulo 7 primero. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1. Nada más para leer y hacer comparación con lo que está pasando aquí, porque el tema de aquí de Éxodo 9 corre en toda la Biblia, nos informa de lo que Apocalipsis también toca. Aquí primero, el concepto de la protección de Dios, los sellados de Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No voy a tocar la cuestión de quiénes serían estos 144,000. Ya nos dice quiénes son. Son los, aquí nos dice, ellos son los siervos de nuestro Dios. Ya es suficiente. Es un número completo. 12 por 12 por 1000 o por 10 por 10 por 10. Es un número completo de todos los siervos de Dios sellados por el ángel. Este concepto de sellos refleja dos escrituras. Una que está en Ezequiel 9:4. Ya hemos mencionado en Ezequiel 9:4, cuando Dios envió al ángel o los ángeles para destruir a Jerusalén. Apocalipsis 7 refleja este tema de Ezequiel 9:4. Y los ángeles que iban a destruir, habían 6, iban a destruir a Jerusalén. Pero uno primero tenía que poner una marca sobre los judíos de la ciudad que gemían por las abominaciones de la ciudad. Ahora, lea conmigo Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Esta plática es central en el mensaje de la Biblia. Nos dice Efesios 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema aquí de capítulo 1:3 hasta el 14 es de las bendiciones espirituales que encontramos en esta relación con Cristo. Es una relación de honor y de protección. Y habla de varias bendiciones que se encuentran, pero llegando al versículo 13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí encontramos la referencia de Apocalipsis. Apocalipsis 7 se refiere a Efesios 1, 13 y 14. Los siervos de Dios somos sellados. ¿Cómo? ¿En qué sentido sellados? Nos explica. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y de quién sale este mensaje? Palabra de verdad, del Espíritu Santo, por supuesto. Y el sello indica la posesión. Sellados por Dios indica que somos de Dios, pertenecemos a Dios, somos cristianos, pertenecemos a Cristo. Significa nos vestimos de Cristo. Gálatas 3:27. Efesios 4 y 5 habla de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Esto es de aprender de Cristo cómo vivir. Cuando escuchamos la palabra, aprendemos cómo vivir. Comenzamos a vivir conforme a la palabra de Jehová. La vida que está en Jehová, en Jesús. Llegó desde el cielo hasta la tierra. Ahora vive Cristo en mí. Ahora yo tengo la imagen de Cristo en mí. Cuando pienso como Cristo, cuando amo a mi prójimo como Cristo les ama, cuando amo a Dios como Cristo le ama, entonces llevamos la imagen de Dios. Esto es el sello que nos indica que somos de Dios. El Espíritu Santo sigue enseñándonos. Nos congregamos y leemos su palabra, predicamos la palabra, nos compartimos diariamente, como ustedes cada noche, y también en su vida privada, escuchando la voz de Dios, nos llenamos de esta influencia del Espíritu Santo. Las arras, hermanos, del Espíritu Santo, estoy convencido, se refiere a esta misma cosa. Se refiere de esta vida, que es la garantía de la resurrección, de la garantía de la vida eterna con Dios en el cielo. Comenzamos ahora, en esta vida, tener esta vida eterna, pero dura. Cuando caminamos con Cristo, 1 Juan 1:7, como Él, cuando caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es estar sellados por Dios. Deja su marca, como Ezequiel 9:4, la marca del ángel. Cuando llevamos la marca, estamos protegidos por Dios. Un muro alrededor de nosotros de protección. Es el mensaje que Dios sembraba en Israel desde Éxodo 9. Y en toda la historia de Israel, Dios lucha para convencerles. No hay necesidad de ejércitos grandes, de armas de Egipto, de caballos de Egipto, de reyes como las naciones del mundo tienen o tenían reyes. No hay necesidad de todo eso porque Dios es nuestra seguridad, es nuestra protección. Es el gran mensaje, hermanos, que comienza aquí en Éxodo capítulo 9. El concepto, cuando Dios muestra su gloria a todas las familias de la tierra, comienza aquí con Israel. Les juzga a Egipto, juzga a Israel, y entonces sigue adelante la promesa de Dios. Segunda de Timoteo, un versículo más. Segunda de Timoteo 2:19. Yo veo que estoy perdiendo la señal, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que podemos hacer.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Ok? ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí tenemos la interpretación bíblica del sello de Dios, las arras de Dios, del Espíritu Santo. El sello es: apártense de iniquidad, todo aquello. ¿Por qué? Porque el que anda en iniquidad, el que anda en pecado, no puede tener comunión con Dios. Como dice Amós, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Israel, cuando no estaba de acuerdo con Jehová en su forma de vivir, Jehová no podía protegerles. Es el gran mensaje de Amós capítulo 5. Dice: busque al Señor, busque a Jehová para que Él pueda ayudarte. Pasando un poco más adelante, vamos a meditar un poco en la confesión de Faraón, versículo 27. Dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Comenzamos a entender, hermanos. Este Faraón, aunque vivían en una cultura muy pecaminosa, eran iguales de corruptos casi hasta los cananitas. Dios no quiso hacer todo este daño a Egipto. Les dio aviso para que no sufrieran ellos. Pero de todos modos, mencioné hace poco de la diosa Nut, la diosa del cielo. ¿Okay? No puedo mostrarle una foto de ella que sale de los museos, que los dibujos, las pinturas de ella, porque sale siempre desnuda. No hay vergüenza en Egipto en cuanto a la modestia, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto al adulterio, de fornicación. Era gente entregada a la inmoralidad. No había verdad entre ellos. Mucha mentira entre ellos. Ahora Dios con la verdad enfrenta a ellos. ¿Quién es el único verdadero Dios? Verdad, hay solamente uno. Y no hay ningún Dios igual a Jehová. Pero Dios da a todo hombre conciencia. Este es el gran mensaje de Romanos capítulo 1, 2 y 3. Hay gente que no conoce a Dios, pero anda muy bien, porque anda conforme a su conciencia. Ahora, frente al poder de Jehová, después de haber escuchado su mandamiento, el cual él desobedeció, dice: he pecado. Dice: he pecado esta vez. Jehová es justo. Apocalipsis, el último libro, capítulo 15, 14, 15, algo así. Jehová es justo. Cuando Jehová juzga a los inicuos, cuando juzga a los pecadores, los justos y todos dirán: Dios es justo y yo pecador. Yo creo que hay gente que cree que siempre se justifica, siempre hace excusas por no servir a Dios. Muchas excusas, y hablan de la maldad que hay en la iglesia, hablan de tantas cosas, que Dios no es justo, etcétera, etcétera. Y piensan que al llegar el día final, en el día del juicio final, podrán ellos decir a Jehová todos sus argumentos que condenan a Jehová. Hermanos, no será así. No habrá manera para condenar a Jehová. Tendremos que reconocer en aquel día: Jehová es justo y yo pecador.
Y sin la misericordia de Jehová no hay esperanza de la gracia de Dios. Yo y mi pueblo impíos, dice, orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios. Les identifica, Él acepta. Estos truenos son de la mano de Dios. No era una, ¿cómo se llama? Un fenómeno normal, natural. Él sabe. ¿Por qué? Porque Dios anunció de antemano lo que iba a hacer. Y pasó exactamente, precisamente como Jehová declaró 24 horas antes. Ahora dice, truenos de Dios, somos culpables, pecadores. Dice, orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Versículo 29 y 30, Moisés declara lo que iba a pasar. Le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. La tierra abarca ¿qué? La tierra abarca Gosén, pero también abarca Egipto. Jehová, Egipto es de Jehová. Canaán es de Jehová. África es de Jehová. Todas las naciones de la tierra son de Jehová. Él tiene derecho de gobernar, de exigir una forma de vivir de todos los hombres, porque es Dios de toda la tierra. Y así declaró Moisés en este contexto, porque el punto es, estas plagas eran para enseñar a toda la familia de la tierra, porque Dios quiso salvarles, y por medio de Cristo quiso enviar el evangelio a todo el mundo. Entonces dice el 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Esto nos indica casi el mes del año cuando pasó el granizo. Es un evento histórico, con mucho detalle, hermano. Esto no es mitología, esto no es leyenda. Esto es una historia que pasó. Imagínense, en otra clase por la mañana hoy estaba hablando de Egipto, y en la historia de ellos hubo biblioteca en Alejandría. En los días de adelante, en los días de los judíos cuando estaban en cautiverio, hubo una colonia grande de judíos en Alejandría. Hablando de 1400 años en el futuro de este momento. Pero en esta biblioteca habían miles y miles y miles de documentos en los cuales ellos registraron las historias de su pasado. El hombre de Grecia, el padre de la historia del mundo, Heródoto, él escribe de estas historias escritas en Egipto. Y tenía acceso y habla de lo que había aprendido de la historia antigua de Egipto. Lamentablemente, hermanos, en el siglo 6 y 7, cuando pasaron los musulmanes por Egipto, conquistaron a Egipto, quemaron toda la biblioteca, destruyeron los registros.
Y estoy convencido que había mucha información de estas plagas que estamos leyendo ahora. De todos modos, quedan porciones de documentos, aún así, que reflejan conocimiento de esta historia muy antigua. Pero dice entonces, la destrucción fue completa para el lino y la cebada, pero no para el trigo. Entonces ya quedaba un poco de esperanza de recuperarse de la plaga. Dice el 33, y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el grano, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Fíjense, dice lluvia. Nunca llueve en Egipto. Estaba lloviendo. Con los truenos y el granizo estaba lloviendo. La lluvia fue buena, pero el granizo no. Viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Los salmos están llenos de referencia a este evento. Salmo 18, 12 y los versículos 6 a 15. Déjenme darles algunos ejemplos. Salmo 18. Ahora, el versículo 6, en forma muy poética, así escribe el salmista. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplendor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Así, en la forma poética, habla el salmista de ver la gloria de Dios del cielo en el granizo y carbones ardientes, oscuridad de aguas, cuando hay tantas tormentas. Mediodía puede bloquear el sol. Densas nubes deja todo en oscuridad. Y así fue en Egipto, podemos imaginar. Y así habla el salmista. Salmo 78, 47 también repite la historia de estas plagas. Salmo 105, versículo 32, dice, acordaos de las maravillas. Otra vez habla de las plagas de Egipto. Apocalipsis capítulo 8, 7, habla en la primer trompeta, habla de granizo y fuego mezclado con sangre. Apocalipsis 16, versículo 21, la séptima copa
de la ira de Dios en el valle del Armagedón. Otra vez. Hermanos, la memoria y la historia de esta plaga quedó con Israel por 1400 años y hasta hoy se repite, donde quiera que vaya. Los que leen la Biblia saben algo de las 10 plagas de Dios y de esta plaga del granizo. Hay otros contextos que hablan de Dios y cuando Dios ayudó a Israel varias veces, en Josué, en los días de los jueces, en los días de Samuel, cuando Israel no tenía poder para resistir a sus enemigos y Dios intervino usando tormentas y granizo y dio a ellos más gente en una batalla, más gente se murió del granizo que de la espada de Israel, porque Dios ayudó a Israel en contra de sus enemigos. Hermanos, ya se acabó el tiempo. Gracias por participar conmigo en este estudio. Espero que haya sido de edificación a todos y que Dios los bendiga.